Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Katia Luna. Mis compañeros Harold, Fiorella y María José investigamos sobre el tema terremotos de Nicoya, comparación de los eventos sísmicos en relación con la subducción de la placa de Coco y los efectos en la región. Eh, Nosotros vamos a presentar un análisis comparativo de dos eventos sísmicos significativos ocurridos en la península de Nicoya. Los terremotos, estos son los terremotos de 1950 y 2012. Estos fenómenos no solo destacan por su magnitud, sino también por su relevancia en el estudio de la sismicidad nacional, dada en la ubicación de nuestro país, ¿verdad? En una zona de alta actividad tectónica. Como sabemos, Costa Rica forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una intensa interacción entre placas tectónicas. Dentro de este contexto, la subducción de la placa del Coco bajo la placa del Caribe constituye un factor determinante en la generación de terremotos en nuestro territorio, particularmente en la región de Nicoya. El sismo del 5 de octubre de 1950 alcanzó una magnitud estimada de 7,7 y 7,8 en la escala de Richter, provocando severos daños estructurales y afectando considerablemente a la provincia de Guanacaste. En contraste, tenemos el terremoto del 5 de septiembre del 2012 con una magnitud de 7,6. Si bien fue una intensidad similar, tuvo consecuencias humanas y materiales significativamente menores, lo cual evidencia los avances, ¿verdad?, que se ha tenido en la gestión de riesgo, la normativa constructiva y las estrategias de mitigación implementadas a lo largo de las décadas. Ambos eventos permiten analizar no solo el comportamiento de la dinámica tectónica en la zona de subducción, sino también el nivel de preparación de las comunidades frente a estos fenómenos. El estudio de estos terremotos aporta información valiosa tanto para la planificación urbana como para el diseño de infraestructuras resilientes y la formación de políticas públicas orientadas a la reducción del riesgo sísmico. Desde una perspectiva geocientífica, estos eventos, constituyen una oportunidad de profundizar en los procesos de acumulación y liberación de energía sísmica, así como la identificación de patrones de recurrencia. Por lo tanto, esta investigación entonces pretende contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta y adaptación del país frente a futuros eventos sísmicos y a la construcción de una sociedad más informada, más segura y más resiliente. Ok, buenas noches. Este, Estoy tan asustado con lo del volcán Poás que me viene para San Francisco, mejor. Este, Como lo mencionó la compañera Katia, nos centramos en investigar algunos de los eventos sísmicos que ocurrieron en el segmento de Nicoya y queremos mostrar algunos datos relevantes y también, pues, las repercusiones que estos dejaron en la zona. Entonces, primeramente, para el terremoto de 1853 hay que tomar en cuenta que estamos hablando del siglo XIX y los datos pues son escasos. Sin embargo, conocemos que este se originó el 8 de septiembre de ese año y su epicentro fue en el segmento de Nicoya. Se reportaron repercusiones tanto en Santa Cruz, Filadelfia y pues en Nicoya, que fue donde se originó, y en otras zonas se percibieron los movimientos, más los daños fueron mínimos. Posteriormente, en el terremoto de 1900, sucedió un 21 de junio de ese año y su epicentro también fue el segmento de Nicoya. En este se reportó la caída de construcciones que habían en ese momento y también en comercios del Valle Central y Punta Arenas. Por otra parte, el terremoto de 1950, creo que por ahí mencionó la compañera que fue de una magnitud superior a 7. Para ese momento,
era el de mayor magnitud que se había registrado y esto se mantuvo hasta el año 2012. Este causó algunas repercusiones y entre ellas destaca la destrucción del 25% de las viviendas de la zona y también en Punta Arenas se originaron daños a los edificios, a las líneas férreas y también a las cañerías. Acá en la imagen podemos ver la iglesia católica de Bellavista de Nandayure. Esto fue en el terremoto de 1950. Aquí se evidencia cómo quedaron las construcciones, ¿verdad? Un tanto, yo diría que más bien mucho, muy deterioradas. Para el terremoto de Nicoya, ¿verdad? Del 5 de septiembre del 2012, los estudios de los terremotos en Costa Rica reviste una importancia significativa debido a la ubicación geotécnica del país, que se encuentra sobre el límite convergente, ¿verdad? Como lo dije al principio, entre la placa del Coco y la placa del Caribe. Esta interacción da un lugar a un proceso activo de subducción caracterizado por la constante acumulación y liberación de energía sísmica. Dentro de este contexto, el terremoto del 2012 en la península de Nicoya representa uno de los eventos más relevantes de las últimas décadas, tanto por su magnitud como por los efectos sociales, económicos y estructurales que lo provocó, ¿verdad? Este mismo sismo, también conocido como el terremoto de Sámara, ¿verdad? Representó no solo una expresión significativa de la actividad tectónica de la región, sino que también da una oportunidad para evaluar la actividad de las estrategias de mitigación implementadas en el país en términos de infraestructura, planificación urbana y de educación sísmica desde una perspectiva técnica. Entonces, el evento que ocurrió, si no me equivoco, a las 8:42 de la mañana, alcanzó una magnitud de 7.6, ¿verdad? En la escala de Richter. El epicentro se localizó en las cercanías de Sámara, en la provincia de Guanacaste, con una profundidad aproximadamente de 18 kilómetros. Entonces, este tipo de falla involucrada fue una subducción específicamente de la placa del Coco con la del Caribe, ¿verdad? El proceso geológico que caracteriza la tectónica del país, perdón, en la región del Pacífico. Entonces, esta duración del sismo tuvo aproximadamente 30 segundos, un tiempo suficiente para generar una importante liberación de energía y provocar daños significativos, ¿verdad? En los meses posteriores al evento perdón, se registraron más de 2.000 réplicas, ¿verdad? Entre las más destacadas se encuentra la ocurrida el mismo día, creo que es como una hora después, algo parecido, así como a las 9 de la mañana, con una magnitud de 5.9, ¿verdad? Y luego viene otra el 8 de septiembre con una magnitud igual de 5.6, considerada una de las más importantes, ¿verdad?, en términos de liberación de energía. Entonces, estas réplicas son resultado del proceso natural de ajustes de los esfuerzos de la corteza terrestre, luego de un sismo de gran magnitud, durante el cual la energía acumulada se libera gradualmente. Entonces, este impacto terremoto fue elevado mediante la escala de intensidad que toma en cuenta, ¿verdad?, los efectos percibidos y los daños materiales en distintas localidades, ¿verdad? Entonces, en Sámara, que fue el epicentro del evento, la intensidad alcanzó un nivel 8, si no me equivoco. O sea, fue algo severo, ¿verdad? Ocasionando severos daños en viviendas antiguas, el colapso de múltiples estructuras. O sea, fue muchos daños, sacudidas con considerables daños, ¿verdad? O sea, esto también se sintió en San José. En San José tuvo una intensidad moderada porque fue si no me equivoco, de 4. Entonces fue un movimiento perceptible, pero sin consecuencias estructurales relevantes en la zona de San José, ¿verdad? Cabe destacar que este evento ocurrió en la misma zona epicentral en el terremoto de 1950. Entonces, lo que reafirma esto reafirma la hipótesis
de recurrencia sísmica en la península de Nicoya como consecuencia de un proceso de subducción activo. A pesar de su elevada magnitud, el sismo del 2012 demostró que las acciones preventivas desarrolladas por instituciones nacionales en materia de construcción, regulación y educación han sido fundamentales para mitigar sus efectos catastróficos, representando un ejemplo de resiliencia, ¿verdad? Y de gestión adecuada del riesgo sísmico. Quiero resaltar también que, aunque ya fue hace un tiempo que sucedió, la información para este terremoto sí es más abundante en la red. En relación a los terremotos y la subducción con la placa del coco, que es uno de los enfoques de nuestra investigación, eh, quiero comentar más o menos que el segmento de Nicoya posee pues la placa del coco que bajo él se subduce. Este tiene una batrimetría suave, es relativamente vieja y su ángulo de subducción es bajo. No obstante, la península de Nicoya genera una carga litostática importante sobre la superficie de subducción y esto incrementa el acople de las placas. El segmento de Nicoya se caracteriza por producir sismos que son superiores a los 7 grados. Esto es también por este acople de las placas que se da en la zona. Buenas noches. Bueno, yo les hablaré sobre las 4 acciones para la reducción de riesgos. La primera acción es el diseño de programas educativos. Este, la educación hoy en día tiene un papel fundamental para la reducción de los desastres naturales, ya que corresponde a una nueva área de investigación en el cual incluye iniciativas establecidas en las escuelas. Es importante que los programas educativos se centren en la geodinámica terrestre de dicha región y también que en los efectos que puedan llegar a ocasionar las diferentes actividades sísmicas para estar preparado ante estos desastres. Otra acción para la reducción de riesgo es la implementación de simulacros. Es necesario enseñarle a los estudiantes qué hacer antes y durante los simulacros, como por ejemplo, se les debe de enseñar a las personas, identificar a las personas y enseñarles las rutas de evacuación, el sitio y además enseñarles a identificar niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Durante el simulacro se le debe enseñar a evacuar al sitio seguro de manera correcta y comprobar si todos fueron evacuados. Y por último, enseñarles cómo se debe regresar hacia la estructura siempre y cuando esta sea segura. También, también se puede mencionar la incorporación de proyectos escolares para la reducción de riesgos, ya que la incorporación de proyectos escolares en los centros educativos son indispensables, ya que estos pueden ayudar a fomentar y hacer conciencia sobre los riesgos que tienen los sismos. Ya que por medio de sus proyectos los estudiantes pueden analizar y estudiar cuáles son los riesgos sísmicos y plantear distintas estrategias para mitigación tanto en el centro educativo como en la comunidad. Y por último, está fomentar la investigación científica. Es importante que los docentes hoy día incentiven a los jóvenes a investigar y analizar y a entender datos sobre las diferentes actividades sísmicas, tanto en su entorno y también comprender por qué esas regiones tienen tanta actividad.
Hola, profesor. Mi nombre es María José Martínez. Lo hago de manera, digo mi nombre de manera aclaratoria porque ahí dice como que la cuenta de mi hija, Brittany Fernández, pero no sé por qué a la hora de entrar, ¿verdad? Tomó la cuenta de ella. Como aporte a lo que antes describió mi compañera Katia, vamos a ver un video del terremoto de Nicoya del 2012. Este fue subido por la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica en su página oficial de Facebook. Y bueno, ahí podemos ver. No, no sé si mi compañero Harold me ayuda poniéndole play al video, ¿verdad? Eh, en el video podemos ver cómo lo que decía nuestra compañera anteriormente, ¿verdad? Fue un terremoto de una magnitud muy alta, el 5 de septiembre del 2012, y vemos cómo se movía la tierra, ¿verdad? Y cómo en los supermercados se cayeron cosas, cómo las personas que estaban en la oficina, estaban en sus trabajos, fueron afectados y muy asustados por el terremoto. Inclusive, a manera de testimonio, ¿verdad? En la parte de referencias pusimos el link del video. Podemos ver cómo ese día varias personas comentaron cómo fue su vivencia del terremoto. Ve, ahí estamos viendo una parada de bus y tomé varios testimonios que voy a leer textualmente. Por ejemplo, dice Gaby Valverde, dice que fue horrible. En ese momento iba a empezar un desfile de kinder hacia el centro de Nicoya y no se podía uno ni sostener por cómo brincaba la calle. También Vivian Brecha ese día comentó y puso, ¿verdad?, que mi casa se cayó. Daniel Rosales también escribió y dijo, estaba trabajando en Playa Potrero en Santa Cruz y fue impresionante la manera en que se movía todo. Y por último, ¿verdad? Greti Chavarría escribió que estaba en un sexto piso cuidando a mi papá y vi cómo se destruían los ventanales, las camas no se sostenían y cuando salimos de las escaleras parecía una película de terror. Entonces yo creo que ahí en el video se pudo ver, ¿verdad? Un poco de la magnitud de lo que vivieron las personas, más que todo en Nicollas. Inclusive ahí hubo una muchacha que dijo en Alajuela que ella no había creído que había sido tan fuerte porque en Alajuela no se había sentido. Entonces, para finalizar ya la presentación y a manera de conclusión, ¿verdad? Como aporte de todo lo que dijeron los compañeros, vamos a ver cómo la actividad sísmica de Nicoya se relacionaba con la subducción de la placa del Coco y la acumulación de energía entre ambas placas, en este caso, ¿verdad? La del Coco y la caribeña. Y esto, ¿verdad? Ha provocado tantos terremotos de grandes escalas a lo largo del tiempo. Con todo lo analizado en el trabajo que tuvimos de investigación, se puede tener una mejor noción de cómo los terremotos ocurridos en Nicoya han afectado comunidades, ecosistemas y también infraestructuras en la región, que fue lo que antes cada uno de ellos describió. De la región se tiene mejor preparación ante futuros sismos, reduciendo el impacto que podría tener un desastre natural en la comunidad. La educación de la población, como lo mencionaban antes, y la información de las herramientas, genera conciencia sobre los fenómenos naturales para que cada uno pueda afrontar con medidas preventivas los desastres, pero se podría dar solo por medio de la educación a la población y a la población de todas las edades, incluyendo los niños que estos sean informados y educados en el tema, ya que esto podría ayudar también a disminuir la vulnerabilidad, ¿verdad?, de las comunidades y así tener una mejor capacidad de respuesta de las personas ante un evento sísmico, principalmente como este que vimos, ¿verdad?, que fue de gran magnitud. Eh, Medidas como el uso de simulacros en las diferentes escuelas y los colegios también fortalece la preparación de respuesta ante emergencias sísmicas por medio de la experiencia que se puede adquirir, ¿verdad? Aplicando estos protocolos de seguridad y también de alguna otra manera enseña a las personas cómo reaccionar de manera efectiva sin pánico, porque muchas veces, ¿verdad? Lo que sucede es que la gente entra en pánico, no sabe cómo reaccionar y por eso es que suceden los accidentes. Em, y yo me acuerdo en el colegio, ¿verdad? Cuando nos hacían todos los simulacros de salir, ¿verdad? Nos hacían salir porque, bueno, De habían meternos bajo las simulacros. mesas, bajo los pupitres. Sí, o salir en orden, ¿verdad? Mm. Yo no sé mis compañeros, pero yo no tenía como
la responsabilidad o no le daba la importancia, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿y qué payasada esta? O yo decía, qué ganas de perder el tiempo o una buena oportunidad para salir de la clase. ¿Verdad? No le tomábamos la importancia. Entonces, finalmente termino diciendo y recalcando que proyectos académicos como este, ¿verdad? Tienen una enseñanza en lo que es la reducción y las amenazas de riesgos geológicos en la comunidad donde se reside y permiten, ¿verdad?, a los estudiantes o a las personas en general comprender la importancia de la prevención y la mitigación de los desastres naturales. Entonces, muchas gracias. Eso fue todo. Espero que haya sido de provecho nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias, compañeras, por la participación. A pesar de que el Internet no contribuye mucho, ¿verdad? Hemos podido sacar adelante esto y realmente fue un gusto trabajar con ustedes y les agradezco la dedicación y el tiempo. Muchas gracias a todos. También le Gracias. agradezco al profesor por darnos esta oportunidad de hacer esto así, ¿verdad? Porque muchas veces por el trabajo o el tiempo cuesta mucho poder reunirse, así como estaba planeado con los demás compañeros y el profesor, pero muchas gracias también por la oportunidad de permitirnos hacer el trabajo de esta forma. Entonces, si Gracias. no tienen nada más que agregar, entonces concluimos. Listo, gracias. Gracias. Gracias a todos.